es el tema de procesadores. Vamos a hablar un poco de procesadores mientras se sigue sumando gente. Muy bien. A ver. Sigue entrando gente. Vamos dándole entrada. Ahí estamos. Bien. En realidad, de procesadores ya hemos hablado bastante. Esa definición que tenemos ahí es la definición que ya hemos visto en clases anteriores. Básicamente es el dispositivo que se encarga de procesar los datos, de ejecutar las instrucciones y de emitir los resultados, o sea, la información. Y como ya sabemos, o sea, todo esto hasta ahora repaso, ¿no? Está formado por la unidad aritmética y lógica, que es la unidad que se encarga de realizar todos los cálculos aritméticos y o lógicos. La unidad de control, que ya la hemos descrito bastante bien, que es la unidad que va secuenciando todas las órdenes de las tareas que debe realizar precisamente el procesador para ejecutar las instrucciones. Y de una serie de registros, que ya también los hemos visto, los registros, la tarea de cada uno, qué es lo que guarda cada uno, tenemos el auxiliar, el registro de instrucciones, el puntero de pila, el puntero de instrucciones, registro de estado, registro de direcciones, registro de datos. Bien. O sea que ya hemos hablado bastante de procesadores, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar específicamente de aquellos sistemas centrales, de aquellas computadoras que tienen procesadores que operan en base al modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann, también denominado escalar o secuencial. ¿Cuáles son las computadoras que están bajo este modelo? La gran mayoría de las computadoras existentes responden a este modelo. Específicamente, por ejemplo, todo el universo PC responde al modelo de von Neumann. Todo el universo PC, que incluye las de escritorio, incluye las laptops, notebook, netbook, ultrabook y demás, incluso tablets y demás, y están dentro de lo que es el modelo de von Neumann, celulares. Todos estos equipos responden al mismo modelo y otros tipos de computadora también. Para que una computadora se considere dentro del modelo de von Neumann, tiene que cumplir 3 requisitos. Por empezar, debe ser una computadora con un solo procesador central, una sola unidad central de proceso, que procesa en forma secuencial todas las instrucciones una detrás de otra a medida que van viniendo, y va ejecutando de a una instrucción mediante una serie de pasos que ya los hemos visto cuando tratamos el tema del ciclo de una instrucción. Esa es la primera condición, un solo procesador. Después, la otra condición, o sea, todas las computadoras que tienen más de un procesador quedan fuera del esquema de von Neumann. Cuando decimos procesador nos referimos a unidad central de proceso, o sea, aquel dispositivo que forma la parte lógica del proceso. Después, es cierto que en las computadoras de hoy, en ciertas interfaces, se encuentran ciertos procesadores auxiliares para ejecutar tareas muy específicas, pero no son parte del procesador central, del sistema central de la computadora, ¿se entiende, no?
procesador hay uno solo. Si tuviera más de uno, esa computadora queda fuera del modelo de von Neumann. La segunda es la existencia de la memoria. Dice, las instrucciones a ejecutar y los datos a procesar, que están codificados en binario, se deben almacenar en una memoria interna, una memoria rápida, que es la memoria principal, antes de realizar el procesamiento de los mismos. O sea que todos los datos, antes de ser procesados, se deben guardar en memoria, todas las instrucciones, o sea, los programas, antes de ser ejecutados, también se cargan en memoria. Y además, toda la información que sale del procesador también deben pasar por la memoria principal. Es así como hemos visto a lo largo de toda esta cursada. Esa es la segunda condición para el modelo de von Neumann. Y después, la tercera es que es la existencia de las instrucciones de salto. Las instrucciones de salto son ciertas instrucciones que le ordenan a la unidad de control el poder de discontinuar o no la secuencia de las instrucciones. ¿Con qué criterio se discontinúa o no la secuencia de las instrucciones? Porque como vimos en el primer punto, las instrucciones se ejecutan en forma secuencial, una detrás de otra. Ahora, esa secuencia puede llegar a discontinuarse, pasando a ejecutarse una instrucción que está, por ejemplo, antes que la que se está ejecutando en ese momento, antes físicamente, o incluso después. O sea que dentro de la lista de instrucciones se puede dar un salto, que puede ser hacia adelante o hacia atrás. ¿Y eso de qué depende? Depende de ciertos resultados internos del procesador. Por lo general son resultados lógicos, verdadero o falso. Esos resultados se guardan en el registro RE, en el registro de estado. Ya hemos hablado de él, pero no hemos visto demasiado cómo trabaja. Pero bueno, en ese registro se guardan resultados lógicos. ¿Pero resultados lógicos de qué? Por ejemplo, a ver, si yo veo el modelo de von Neumann y me dice que las instrucciones se van a ejecutar una detrás de otra, de acuerdo a cómo fueron programadas, yo tendría que desarrollar mis programas en forma secuencial, escribiendo las sentencias una detrás de otra, sin tener la oportunidad de repetir, ni de incluir ningún tipo de condición. O sea, un programa es algo lineal, donde comienza acá y termina en el final, un paso detrás de otro, sin tener opción de repetir un bloque de código o de tener, de acuerdo a una condición, que ejecutar un bloque u otro. ¿Eso qué significa? Que no existirían las sentencias condicionales o estructuradas. Acá estamos hablando un poquito de programación. No sé si recuerdan, las sentencias condicionales o las estructuradas son aquellas sentencias que en su interior pueden tener un bloque de código incluido, o sea, más sentencias. Están divididas en condicionales e iterativas. Las condicionales, si hablamos, por ejemplo, en C++, las condicionales son el if-else, el switch, las iterativas, el while, el do while, el for. Fíjense que si un programa se debe ejecutar una sentencia debajo de la otra, yo no podría usar sentencias estructuradas o iterativas. Por ejemplo, tengo un if-else. De acuerdo a una condición, yo voy a ejecutar un bloque de código u otro bloque de código, uno de los dos.
Entonces, en la continuidad de las instrucciones, ahí obligatoriamente hay que pegar un salto a un bloque de código o a otro. Si no tuviera la posibilidad de ese salto, no existiría este tipo de sentencia. O una iterativa, por ejemplo, donde tengo que repetir un bloque de código una cantidad determinada de veces, siempre de acuerdo a una condición. Yo no podría ejecutar un bloque de código, saltar hacia atrás, volver a ejecutarlo, saltar hacia atrás, volver a ejecutarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Programación pura. ¿Pero acaso hay computadoras que no tienen instrucciones de salto? Sí, sí. ¿Las hay? ¿Están fuera del esquema de von Neumann? Sí. Puede que sí, puede que no. Porque quizás no las tienen las instrucciones de salto simplemente porque optan por no ser utilizadas. Yo programé sin instrucciones de salto. O sea, tuve que, en su momento, tenía 20 años, no hagamos cálculos, hace mucho tiempo, tuve que desarrollar programas donde sin sentencias iterativas. Bastante robótico todo. De hecho, lo que programaba era el manejo de un cabezal robótico para realizar cierta tarea industrial. Era bastante mecánica y no tenía, o sea, no había if, no había while, no había, digamos, era totalmente lineal, que es más difícil y sí, muchas computadoras han existido y existen aún, que tienen ese tipo de proceso. No es el caso de las computadoras que operan bajo el modelo de von Neumann. Estas son las que me permiten poder utilizar las sentencias estructuradas, tanto las condicionales como las iterativas. ¿Y de qué se trata entonces esas instrucciones de salto? Entonces, la definición dice que es la que permite decidir cuál es la próxima instrucción que se va a ejecutar después de ella entre dos instrucciones posibles, que por lo general es la que le sigue a continuación en memoria o otra instrucción que puede estar antes o puede estar después. ¿Y cómo se decide eso? De acuerdo a cierto estado que precisamente está en el registro de estado, que por lo general es un resultado lógico, verdadero o falso. ¿Y cuál sería este resultado lógico? El resultado de la condición. Por ejemplo, en un if-else, todos sabemos que tenemos una condición. Esa condición, qué sé yo, la variable A debe ser mayor a 0. Por ejemplo, cualquier condición. Imaginen, piensen en los programas que ustedes están desarrollando. O una condición de while. Siempre el resultado de las condiciones es un resultado booleano, un resultado lógico, verdadero o falso. Cuando se ejecuta, cuando el procesador ejecuta la cabecera de esta condición, evalúa lógicamente la condición, realiza el cálculo lógico, obviamente se encarga la unidad aritmética y lógica. Y ese resultado lógico, verdadero o falso, lo guarda en el registro de estado. Y de acuerdo a ese estado, verdadero o falso, continúa con la instrucción siguiente o pega un salto que puede ser hacia atrás o hacia adelante, permitiendo de esa forma que existan las sentencias estructuradas, tanto las condicionales como el if, if-else o el switch, o las iterativas como el while, el do-while, el for. ¿Está? ¿Se entiende el objetivo de las instrucciones de salto? Se vienen ejecutando las instrucciones una detrás de otra, y aquí tenemos una condición para evaluar, y de acuerdo a esa
condición tenemos dos posibilidades. O sigue con la siguiente sentencia o pega un salto hacia adelante, hacia otra. Por ejemplo, un if. Si la condición es falsa, se pega el salto y se continúa más allá del bloque de código que está dentro del if. Si fuera verdadera, entra y se siguen ejecutando las instrucciones. Así es como trabaja. Así es como trabaja. Aquí tenemos un ejemplo más, por ejemplo, en un do while. Entramos al do while, va ejecutando todas las instrucciones. Cuando llega a la base, se evalúa la condición, si es verdadera, el puntero salta hacia el comienzo del do while y comienza el ciclo nuevamente. Tantas veces hasta que la condición tenga el valor de falso y a partir de ahí continúa con la ejecución de las siguientes instrucciones. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna duda con respecto? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, me detuve a hablar un poco de las instrucciones de salto porque, bueno, las otras dos condiciones para que una computadora se considere dentro del esquema de von Neumann eran claras. Lo de un solo procesador y de que existe una memoria principal no nos dejaba dudas, pero la tercera condición de que deben existir instrucciones de salto, hasta ahora nunca habíamos mencionado esto. Entonces, por eso me detuve y hablamos un poco de instrucciones de salto. Entonces, dicho esto, perdón, yo estoy grabando, ¿no? Sí, menos mal. A veces me ha pasado en otras clases que empiezo y a media hora me doy cuenta que me quedó en pausa y se pierde la grabación. Entonces, volviendo al tema de hoy. Estamos hablando de procesadores y ahora vamos a hablar un poco, nos vamos a centrar en el universo PC. Como les dije hace un rato, en realidad de procesadores ya hemos conocido bastante. O sea, no es que recién ahora en esta clase de procesadores vamos a empezar a hablar de ellos. En realidad estamos hablando de los procesadores desde la primera clase. Y hemos visto cómo trabajan, cómo actúan, cómo es el mecanismo y demás. Entonces vamos a hablar un poco de cómo fueron evolucionando los procesadores en el universo PC. Como todos sabemos, hay distintas marcas. Hoy en día tenemos dos, básicamente, que van sacando sus modelos de procesador. A medida que va pasando el tiempo, van surgiendo modelos con mayor y mayor rendimiento. Si uno puede hacer un gráfico, una gráfica, de, por ejemplo, donde uno de los ejes es el tiempo y el otro, el vertical, por ejemplo, es el rendimiento de un procesador. Entonces uno, a ver, se los voy a hacer así, de esta forma, así. Tenemos una línea donde podemos notar la evolución a medida que pasa el tiempo de los procesadores. Ahora, en esa línea hay dos grandes saltos en la evolución y rendimiento de los procesadores. Hasta ahora tenemos dos grandes saltos en la tecnología de procesadores, que en muy poco tiempo lograron rendimientos notablemente superiores a los procesadores que existían hasta ese momento. El primer gran salto en la evolución de los procesadores fue, en su momento, la aparición de los procesadores Intel Pentium. No fue simplemente pasar de un número, por ejemplo, en las primeras PC, los procesadores Intel, la primera serie se denominaba los 286.
286. Tenía o sea, unas cuantas variantes, estaban los AT, los XT y demás. Y había distintos modelos en el que fue, digamos, la frecuencia en Hertz de estos procesadores iban teniendo cada vez mayor evolución, mayor rapidez. En esos momentos, el factor que influía directamente en el rendimiento de un procesador era la frecuencia. Era simplemente saber la frecuencia y ya se sabía el rendimiento de ese procesador. Estamos hablando de Intel. Las otras marcas, o sea, había unas cuantas marcas más, donde por empezar un poco se mentía la frecuencia, no era la frecuencia verdadera respecto a la que nos querían vender, y además tenían otros factores que influían en un mal rendimiento, ¿no? Yo por eso tomo como referencia a Intel. El resto de las marcas en ese momento eran muy malas, muy malas. Que de hecho casi todas desaparecieron. La que se mantuvo fue American Micro Device, o sea, AMD. Que incluso hoy podemos decir que compite francamente con Intel. Compite francamente con Intel y empezó a tener, antes esperaban el modelo de Intel, lo despanzurraban y trataban de imitarlo, no con mucho éxito. Pero bueno, la que sobrevivió al principio por una cuestión de, o sea, compitieron, o sea, el fuerte de AMD era el precio, el precio del procesador, era realmente mucho más económico. Mucho más económico. Por eso sobrevive AMD y porque dentro de su, digamos, mediocridad, porque no eran buenos procesadores, tenían buen precio y andaban, más o menos andaban, no eran Intel, no tenían la confiabilidad de Intel. Pero hoy en día se posicionaron en el mercado en base a una mejora en el producto. Hoy no podemos decir que sean procesadores mediocres, están a la altura de Intel. Yo, personalmente, para mí los procesadores siguen siendo Intel. O sea, para mí es la gran referencia, por más progresos que haga AMD, es que yo le conocí los años malos a AMD. Entonces es una cuestión de, no sé, muy subjetivo, muy subjetivo. Yo tengo puesta la camiseta de Intel y es así, qué sé yo. Siempre desconfío de todo lo que sea AMD. Pero hoy en día debo reconocer que le hace franca competencia y quizás en algunas fases incluso puede llegar a superar a Intel. Yo voy a seguir usando Intel en lo personal, pero bueno, nada, es algo muy personal, muy mío. Cada uno en ese aspecto obviamente puede tener su opinión. Pero bueno, vamos a hablar de cómo nace el Pentium. Los primeros procesadores de PC, que eran los 286, tuvieron su primera evolución con los 386, que fueron los primeros procesadores en incorporar el coprocesador matemático, una serie de elementos que mejoraban mucho el rendimiento de los procesadores, pero básicamente, como les digo, lo que más marcaba el rendimiento de un procesador era a cuántos megahertz trabajaba, cuál era la frecuencia. ¿Cuál era la frecuencia? Mi primer PC era una PC con procesador Intel 286 que trabajaba a 25 MHz. 25 MHz, o sea, hoy es absolutamente nada, ¿se entiende? Nada. Pero fueron apareciendo más y más. Cuando aparece la 486, habían las que trabajaban a 60, a 66, a 80. Y aparece el mejor modelo que saca Intel de la 486, que fue la
DX4 100. Ese 100 es que trabajaba a 100 MHz. ¿Qué significa que trabajaba a 100 MHz? 100 MHz son 100 millones de ciclos en un segundo. En un segundo tiene una frecuencia de 100 millones de ciclos. Si yo sé, de acuerdo al ciclo de una instrucción, que para que se ejecute una instrucción en forma completa, al procesador le insumen 4 ciclos de reloj, ¿qué significa eso? Que con 100 MHz en un segundo, significa que en un segundo ese procesador podía procesar 25 millones de instrucciones como máximo. ¿Se entiende? ¿Por qué 25 millones? Porque necesito 4 ciclos para cada instrucción. Hago 100 dividido 4, 25. Entonces, de los 100 millones de ciclos, 25 millones de instrucciones se podían hacer porque a cada instrucción le insumían 4 ciclos. 25 por 4, 100. ¿Está? Entonces ya se hablaba de la evolución de las 486, pero se decía que se venía algo importante. Todo el mundo esperábamos la 586, 286, 386, 426, la 586. Pero no se llamó 586, se llamó Pentium. Y esto no fue simplemente una estrategia de marketing, sino que en este caso el cambio de nombre está totalmente justificado. Está totalmente justificado. La primera gran sorpresa de la aparición del Pentium fue que el primer modelo de Pentium que sale al mercado trabajaba a 25 MHz. Y decíamos, ¿pero cómo? Lo máximo que tenemos ahora, que es la 486, trabaja a 100 MHz. Y ahora sacan Pentium, la evolución, esto y lo otro. El gran procesador de Intel trabaja a 25 MHz, o sea, un cuarto. Para mí era retroceder en el tiempo. Mi primer compu tenía 25 MHz, ¿se entiende, no? No entendíamos a dónde estaba la ventaja. Ahora bien, este procesador trabajaba a 25 MHz y sin embargo tenía un rendimiento igual o superior al 486 de 100 MHz. Eso es lo que no se entendía. Al poco tiempo sale el de 30 MHz, el de 50, el de 66, el de 75, y sale el Pentium 100. Antes del año sale el Pentium 100. El procesador Pentium 100, que uno dice, tiene la misma frecuencia que el 486. Sin embargo, cuadruplicaba el rendimiento. Se entiende el salto en la evolución, ¿no? No era que era 10% superior, 5, 15, que es más o menos una evolución normal. No. Cuadruplicaba el rendimiento del 486. ¿Qué quiere decir esto? Que el Pentium 100 por segundo podía procesar 100 millones de instrucciones. El 486 de 100 MHz procesaba 25. El Pentium 100 también de 100 MHz procesaba 100 millones de instrucciones. Y lo que no entendíamos era cómo. Si una instrucción necesita 4 Hz, 4 pulsos, ¿cómo es que el Pentium que trabaja a 100 MHz saca 100 millones de instrucciones? No entendíamos. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora en una forma muy simplificada. Muy simplificada porque ya les digo, esta no es una clase de ingeniería electrónica ni mucho menos, sino como para tener una idea. ¿Y cómo se logró esto? La arquitectura Pentium comenzó con el llamado modelo de von Neumann, porque siempre
conservando, siendo una computadora dentro del modelo de von Neumann, pero en este caso con solapamiento de procesos, también llamado segmentado o también llamado pipeline. Y vamos a ver de qué se trata esto. Recordamos el ciclo de una instrucción. Los 4 pulsos que necesita el procesador para ejecutar una instrucción. Esto lo hemos visto en detalle en otras clases. A ver, esperen que acá está entrando, quiere entrar gente. Bien, esto lo hemos visto en otras clases. El bloque 1, en el pulso 1, obtener la instrucción. El bloque 2, el segundo pulso, decodificar. El bloque 3, o sea, el tercer pulso, obtener el dato a operar, o sea, que el dato llegue al registro de datos. Y el bloque 4, o sea, el cuarto pulso, realizar la operación propiamente dicha. Este es el ciclo de una instrucción que, como podemos ver, insume 4 pulsos del procesador. ¿Cómo hacía esta gente de Intel para que el Pentium 100 sacara 100 millones de instrucciones en 100 millones de pulsos? Lo hacía de esta forma. Acá estoy representando cada instrucción con un color distinto. Entonces vemos esta instrucción que tiene este color con sus 4 pulsos. Lo hice en forma vertical en vez de horizontal, como lo veíamos ahora, por una cuestión de aprovechamiento de pantalla. Entonces podemos ver claramente cada pulso, acá tenemos los pulsos, tenemos esta instrucción con sus 4 pulsos, y después la siguiente instrucción, vemos cómo comienza, esta instrucción con color verde. Así era la arquitectura de los procesadores hasta ese momento. Lo podemos ver de esta forma, o también lo podemos ver de esta. Una cuestión didáctica, en vez de verlo en forma alineada, vamos a verla en forma de diagonal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con los procesadores Pentium. Del lado izquierdo tenemos un procesador tradicional hasta ese momento. Del lado derecho, un procesador Pentium. Comienza con la misma instrucción que está ejecutando el anterior, y obviamente a la instrucción le insumen 4 pulsos del procesador. Eso no cambió, y eso no cambia hoy. Hoy en día, a todas las instrucciones que se ejecutan, se necesitan 4 pulsos, 4 Hz del procesador. Pero este aquí que, primero, por ejemplo, en este ciclo, vamos a llamar a esta instrucción I1. ¿Está? En este ciclo se ejecuta I1 sub 1, sub 1, sub 2, sub 3 e I1 sub 4. Ahora bien, al siguiente pulso se va a ejecutar simultáneamente I1 sub 2 y en el mismo tiempo se va ejecutando I2 sub 1, o sea, la que seguía acá abajo, en un procesador normal, ya empezaba a ejecutarse en el siguiente pulso. A cada instrucción igual le insumían los 4 pulsos, pero había una simultaneidad, un solapamiento, donde al mismo tiempo, mientras se ejecuta I1 sub 2, se va ejecutando I2 sub 1. Y en el siguiente pulso, como ustedes ya podrán ver, se ejecutaban simultáneamente I1 sub 3, I2 sub 2 y además I3 sub 1. Y como podrán adivinar, en el siguiente pulso se ejecutaba I1 sub 4,
I2 sub 3, I3 sub 2, e I4 sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada pulso del oscilador se ejecuta una parte de 4 instrucciones. ¿Y cuál es el efecto que tiene este tipo de proceso? Que en cada pulso sale el resultado de una instrucción. En este pulso termina I1, en este pulso termina I2, en este pulso termina... Y ahí estamos. Entonces, como podemos ver en este gráfico, donde traté de representarlo de la forma más clara posible, podemos ver que en cada pulso del oscilador termina de ejecutarse una instrucción. ¿Por qué? Porque simultáneamente, en cada pulso del oscilador, se está ejecutando un bloque del ciclo de la instrucción. Sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. O sea, al revés, sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Como no pueden ejecutarse al mismo tiempo los 4 bloques de una misma instrucción, se van solapando las instrucciones y con cada pulso empieza a ejecutarse una nueva instrucción. De esta forma, la gente de Intel consiguió que un procesador de 100 MHz pueda ejecutar hasta 100 millones de instrucciones por segundo. O sea, cuadruplicó con una misma frecuencia, cuadruplicó el rendimiento del modelo anterior. Ni hablar cuando aparecieron Pentium de 200, 250, aparece el Pentium 2 y demás. Era una revolución tras otra. Y llegó en un momento justo, porque cuando aparece Pentium, aparece también en esa misma época, empieza el Windows 95. Donde se necesitaba. En realidad, Windows 95 aparece un poco antes. Aparece un poco antes. Cuando aparece Windows 95, en ese momento el mejor procesador del mercado era el 486, el DX400. Con ese procesador y demás, un Windows corría aceptablemente bien, porque hasta ese momento los sistemas operativos tenían, digamos, no eran de entorno gráfico. Hablando de PC, ya existían sistemas operativos de entorno gráfico. Pero, digamos, hablando del universo IBM PC, el sistema operativo que se utilizaba mayoritariamente en el mundo era el DOS. Era el DOS, el Disk Operation System. Yo usé años el DOS. No existía el mouse, a puro teclado era. A puro teclado y escribir todos los comandos. Pantalla negra y a escribir nomás. Y no cualquier compu se bancaba el Windows. Windows aparece como una aplicación de Microsoft. De hecho, Windows 95 no se puede considerar, ya lo habrán visto seguramente algo de eso, no sé si estaban en las clases o en el manual. No era propiamente dicho un sistema operativo. Sí, se lo comercializó como un sistema operativo, pero en realidad el que seguía trabajando por abajo era DOS. El Windows nace como una interfaz de comando, una forma distinta de ver las aplicaciones y de gestionarlas, digamos. Más práctica, un entorno gráfico es mucho más práctico. Pero en realidad se dice que el primer sistema operativo realmente despegado del DOS es a partir de los NT, Windows NT y demás. Ya Windows 98, pero digamos, Windows 95 en realidad
era DOS que estaba ahí abajo trabajando todavía. Pero bueno, este fue el primer gran salto en la evolución de los procesadores. Como pueden ver, es con este sistema de que te sacan por pulso una instrucción. Y a partir de ese momento pasó a ser el estándar. Todos los procesadores cambiaron de arquitectura. AMD se las ingenió también. En realidad, lo que sería el 586 de AMD no cumplía con esta arquitectura. Mucho después lo lograron y al ser tan baratos los procesadores, sobrevivieron. Además, en ese momento, Intel casi se va a la quiebra por un problema que tuvo, digamos, las primeras series de Pentium tenían un problema, tuvieron una falla, en las cuales hubo una demanda, pero a escala global, ¿no? La cual, bueno, Intel tuvo que reponer una cantidad de procesadores que, bueno, casi se van a la quiebra, porque, a ver, tenía una falla la primera serie en el coprocesador matemático, tuvieron que hacer nuevas series, cambiar a escala global el procesador, y después los primeros Pentium no venían con caché interno. O sea, sí, tenían que venir con un caché interno, te lo ponían en las especificaciones técnicas. Pero ese caché fallaba, o sea, no era un problema del procesador en sí, era un problema del chip. Porque como ustedes bien ya saben, la memoria caché no es parte del procesador. Hoy en día la memoria caché viene inserta, ya hemos hablado de este tema, ¿no? La memoria caché viene inserta en el mismo chip en el cual se encuentra el procesador, pero no quiere decir que sea un componente del procesador, sino que es otro componente que comparten el chip junto con el procesador físicamente. Lógicamente son dos componentes distintos. Todos los primeros Pentium tenían el caché interno fallado. Entonces, ¿qué significa esto? Que esas computadoras no tenían memoria caché, tenían igual memoria caché, porque la memoria caché, el mayor porcentaje del caché en ese momento estaba inserto en un chip que se colocaba directamente en el mother. De hecho, las primeras PC, todos los niveles de caché estaban insertos en el motherboard. No estaban en el chip del procesador. Nivel 1, nivel 2, todos los niveles de caché estaban insertos en el motherboard. Lo que pasó con este modelo de Pentium era que no tenía el caché interno. Entonces, lo que era el nivel 2 se transformó en el nivel 1 y así sucesivamente, tenía menos caché. Ahora, ¿realmente significaba un descenso de rendimiento? Más o menos. Ahora les voy a contar algo. El tema fue que, bueno, tuvo que cambiar, no solo Intel tuvo que cambiar a nivel empresarial una cantidad impresionante de procesadores, sino que después se encontraron con el dilema, ¿qué hacemos con estos procesadores? Porque además habían fabricado una cantidad terrible de procesadores que todavía no los habían vendido y que ya venían sin caché interno. O sea, no podían recuperar los costos. Se iba a la quiebra Intel. Se iba a la quiebra Intel. Se ve que en una de las reuniones de emergencia del directorio a alguien se le ocurrió, no sé, eso ya es parte de las leyendas, ¿no? de los mitos. Se dice que alguien de marketing dijo, bueno, pero estos procesadores los tenemos que vender igual.
pero no tenían caché interno. Bueno, durante años vendimos procesadores sin caché interno. Cambiémosle la marca y crearon la marca secundaria de Intel, que fue Celeron. Celeron nació como segunda marca de Intel para salvar a la compañía. Y lo vendieron muy barato. Pero con eso salvaron los costos. Con eso salvaron los costos y siguió viviendo Intel. No solo salvaron los costos, fue un éxito. Fue un éxito de ventas a escala global. Tanto fue que se afirmó la segunda marca, Celeron, y fue una nueva unidad de negocios para Intel. Empezaron a fabricarse chips Celeron. E incluso empezaron a fabricar Celeron con caché interno. O sea, ¿por qué? Porque fue, digamos, la alternativa económica de Intel. En ese momento, yo trabajaba en forma freelance, pero estaba vinculado, o sea, el 80% de mi trabajo era con una empresa. Era con una empresa, era una pyme muy chiquita, en donde, de hecho, yo iba a las oficinas de ellos casi todos los días, si bien no tenía horario, iba a trabajar allá, me llevaba todo el trabajo a casa, existía internet, existían los emails, pero el paquete de mi trabajo, de lo que yo estaba desarrollando, y pesaba unos 80 megas más o menos. Era imposible mandarlos por email. No se bancaba un adjunto así. Y en ese momento, las unidades, o sea, se usaban los disquetes. Estamos hablando de 1.44 megas o 3 megas y medio en los disquetes chiquitos. O sea, ¿cuántos disquetes necesitaba para llevarme todo el trabajo a mi casa, instalarlo? Pero existían los discos zip, que eran como unos disquetes rígidos que tenían la asombrosa capacidad de 100 megas, ¿no? Había que tener una unidad de disco zip en las compu. Bueno, yo tenía uno en mi compu y en el trabajo, entonces me llevaba el trabajo a casa en disco zip y yo seguía trabajando en casa. Un día yo decido cambiar la compu y el dueño de la empresa también decide comprar nuevas compus y decide comprarme una compu para mí, también para la que yo usaba en la oficina, ¿no? Y aprovechamos y fuimos juntos a comprarla. Compramos exactamente la misma compu, o sea, cada uno, la que me compraron para la oficina y la que me compré para mi casa eran exactamente iguales, el mismo modelo de mother, misma memoria, los mismos dispositivos, hasta el gabinete era igual, mismos monitores, todo. El único componente que cambiaba era el procesador, porque yo me compré un Celeron. Los dos trabajaban con la misma frecuencia, pero el mío era un Celeron. Y el que compró mi jefe, entre comillas, no era mi jefe, pero bueno, sí. Era un Intel, propiamente dicho. Y yo me llevaba el mismo trabajo de una casa, o sea, trabajaba en la oficina, trabajaba en mi casa con las mismas aplicaciones, trabajaba, o sea, el proyecto era el mismo, yo desarrollaba sobre ese proyecto y jamás encontré una diferencia notable en el rendimiento de las máquinas. El Celeron andaba re bien. Y la diferencia de precio entre una máquina y la otra era notable. Era notable. Yo no podría haber comprado en ese momento la otra. Sí, lo podría haber hecho, pero era mucho más plata. Se entiende, ¿no? Entonces, nada, es algo que quiero comentar, o sea, un detalle del nacimiento del Pentium que casi lleva a la ruina a Intel. Pero bueno, en definitiva, este fue el primer gran salto en la evolución de los procesadores. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, algo.
Sí, quiero saber si eso fue el inicio de lo que es la multitarea. Eh, no, ese fue el primer gran salto. Sí, a ver, multitarea fueron, digamos, los primeros, sí, se puede decir que fueron los inicios. ¿Por qué? Porque se empezaba a tener una noción, una sensación de multitarea. Yo creo que la multitarea plena nace en el segundo gran salto de la evolución de los procesadores, que es la aparición de la arquitectura multinúcleo. Ahí sí podemos hablar. Sí, ya se hablaba de multitarea en ese momento, pero no era lo mismo que es hoy en día, porque, digamos, creo que hizo falta un nuevo gran salto en la evolución y fue precisamente la aparición de la arquitectura multinúcleo. Entonces, bueno, acá está la explicación de lo que acabamos de ver. Para que pueda existir en la arquitectura Pentium el solapamiento, hubo que agregarle un montón de circuitería adicional al procesador. O sea, tuvieron que agregar buffer porque estos procesadores consumían instrucciones. No se podían quedar esperando las instrucciones como los procesadores anteriores. Necesitaban muchas instrucciones para consumir. Entonces, para eso, se multiplicaron la cantidad de registros. No es que aparecieron nuevas lógicas de registro, sino que se agrandaron. Y además, tenía, digamos, los códigos de las instrucciones ya es como que tenía una sala de espera dentro del procesador, que no era la caché tampoco, sino un buffer interno. Entonces es como que ya estaba todo preparadito dentro del procesador, porque el procesador consumía muchísimas instrucciones. ¿Está? Y sí, y es como vos bien decís, Cristian, digamos que es, digamos, la primera noción de multitarea se puede decir que nace con el Pentium. Acá tenemos un ejemplo gráfico de, digamos, a la izquierda tenemos el DX400 y a la derecha uno de los primeros Pentium. Lamentablemente no está en escala, pero el Pentium era muchísimo más grande que el DX4 por toda la circuitería adicional que tenía. Era muchísimo más grande. No están exactamente a escala, pero bueno, como para tener una idea, ¿no? Este es el DX4 del que hemos hablado y este es uno de los primeros Pentium. Entonces, vamos al segundo salto, la arquitectura multinúcleo. La arquitectura multinúcleo es un concepto en el cual, porque no nos olvidemos lo siguiente, todas estas computadoras siguen estando dentro del modelo de von Neumann. Y la primera condición del modelo de von Neumann es que existe un solo procesador. Y la arquitectura multinúcleo respeta esa condición. Sigue existiendo un solo procesador. Lo que sí empieza a existir dentro de los procesadores es que tenemos más de un núcleo de trabajo. Más de un núcleo de trabajo. En un solo chip procesador. En un solo, o sea, lógicamente es un solo procesador. Pero tenemos dos o más núcleos que trabajan incluso en forma independiente. Pero con la misma frecuencia del procesador. Entonces, estos procesadores permiten que cada núcleo lleve lo que se dice una fibra o una hebra de ejecución de instrucciones, una hebra de instrucciones. Pero sigue siendo un solo procesador, aunque cada uno de los núcleos tiene una hebra de instrucciones específicas.
Entonces, para eso, ahí sí se debe tener, no solo el caché interno, debe estar en el mismo chip, sino que incluso el nivel 1 de caché, hay un caché nivel 1 dedicado a cada núcleo. Cada núcleo tiene su propio caché nivel 1. Recién, en el siguiente nivel de caché, acá tenemos el nivel 2 de caché, es un caché compartido para todo el procesador. Pero después tenemos un pequeño caché nivel 1 para cada núcleo. ¿Está? Y vamos a analizar un poco, como ejemplo, el i7 de Intel. Como ejemplo, elegí Intel, sí, el profe elige Intel, podría haber elegido AMD, pero bueno. El i7 tiene 4 unidades de ejecución independientes, o sea, 4 núcleos. Pero estos 4 núcleos, a la vez, cada uno de los núcleos puede desarrollar 2 tareas en forma independiente. Y nace el concepto de supertarea, la tecnología supertarea, que dice que permite ejecutar 2 tareas por núcleo. O sea, que todo el procesador puede llevar a cabo simultáneamente 8 tareas. 8 hebras puede. Y además, la frecuencia del procesador se puede incrementar o decrementar en forma dinámica, de acuerdo a la necesidad de proceso de ese momento. O sea, un procesador puede trabajar con 3 gigas y medio de frecuencia máxima, pero quizás no siempre está trabajando con 3 gigas y medio. Quizás encendemos, ponemos una aplicación tranqui, nada, o sea, que exija demasiado la máquina, y está trabajando en una frecuencia mucho menor. ¿Y por qué? Por empezar, porque es suficiente para lo que el usuario necesita. Y de esa forma se evita el calentamiento del procesador y se alarga la vida útil del mismo. Nosotros podemos escuchar, especialmente lo que escuchamos no es el procesador, lo que escuchamos es el cooler, es digamos, esos ventiladorcitos que van enfriando el procesador. De repente estamos, por ejemplo, en un juego donde hay una aplicación gráfica donde exige y sentimos cómo empieza a volar el cooler. O quizás trabajamos en un Photoshop, en algo, o renderizando un video. ¿Se entiende? Cuando se necesita mucho nivel de procesamiento, no escuchamos al procesador, pero sí escuchamos el efecto en el cooler, cómo sube, cómo empieza a andar con todo. Bueno, ¿qué quiere decir? Y también está aumentando la frecuencia misma del procesador, y ahí sí llega a tope. Y ahí sí llega a tope. Esa es la tecnología de turboamplificación, que está muy piola porque hace que los procesadores duren mucho más, tienen más vida útil, y además ahorra energía, que no es nada, digamos, es bastante importante eso. ¿Qué otras características tiene el i7? Tiene un caché, la caché rápida, que como dice ahí, habilita eficiente y dinámicamente la asignación de memoria para los 4 núcleos. Tiene un controlador de memoria integrado en el mismo procesador. Tiene un controlador de memoria que tiene 2 efectos. Disminuye el wait state. ¿Recuerdan del wait state? El estado de espera del procesador. Cuando vimos memoria caché, ahí hablamos mucho de wait state. El estado de espera, cuando el procesador, por un problema de tiempo de acceso a memoria, se queda sin instrucciones para ejecutar, que no terminan de llegar al procesador por el tiempo de acceso a memoria principal. Si un procesador en cada nanosegundo puede ejecutar
2 pulsos del oscilador, pero si el tiempo de acceso le lleva a la memoria 7 nanosegundos, estamos hablando de 7 nanosegundos de espera, que eso es lo que no puede suceder. Eso es wait state. Cuando vimos memoria caché, vimos cómo la memoria caché soluciona el wait state. El controlador integrado incluso lo disminuye más todavía, y además aumenta el ancho de banda de la transmisión. Podemos ver el controlador de memoria para cada uno de los núcleos y el caché compartido. Después acá tenemos otro esquema. En este esquema está mal puesto, porque debería decir núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 y núcleo 4, no procesador, porque en realidad todo esto es un solo procesador. Donde tenemos un pequeño controlador de memoria dedicado exclusivamente a cada núcleo, después 2 controladores de entrada-salida que atienden a 2 núcleos, y además la memoria caché del núcleo específico, con su controlador propio. Todo esto es arquitectura i7. ¿Está? Entonces, bueno, esas son las grandes ventajas de la nueva arquitectura multinúcleo. ¿Cuál es el mayor uso que le dan los procesadores a este tipo de arquitectura? ¿Se acuerdan cuando hablamos de interrupciones? Las interrupciones supone la suspensión temporal del programa que se viene ejecutando para pasar a ejecutar una subrutina, que puede ser del BIOS, del sistema operativo y demás. Con estos procesadores, cada vez que aparece una interrupción, que aparecen un montón, recuerdan que tenemos una pila de interrupciones en la memoria. Cada interrupción, cada subrutina toma una hebra de ejecución del procesador. De esa forma, en uno de los núcleos, el programa en ejecución nunca deja de ejecutarse. A no ser que ya también estén ocupados todo el resto de los núcleos, bueno, ahí sí tiene que suspenderse para seguir ejecutando las subrutinas de servicio de interrupción. A no ser que las sobrepasen. Si no, las hebras se van encargando directamente de la ejecución de las subrutinas. Y acá tenemos un par de imágenes del primer Pentium, y ahí tenemos un ejemplo de un i7, que también estas fotos no guardan relación en escala. El i7 es muchísimo más grande que el Pentium. Y raramente en una máquina lo vemos así, porque ya encima de esta carcasa se inserta el cooler, el circuito refrigerador del procesador. Pero bueno, este fue a grandes rasgos el segundo gran salto en la evolución de los procesadores, siempre hablando del universo PC. Y muy bien, ahí tienen la bibliografía. Con esto, pues, el tema de procesadores y por ende el tema de hardware. El tema de hardware. Nos queda para ver sistemas operativos nada más. Así que bueno, no sé si queda alguna consulta, alguna pregunta para hacer. ¿Algún comentario? Creo que no, profe. Bueno, bárbaro, buenísimo. Entonces por hoy podemos terminar. Les comento que estuve hablando con el director y me dijo que no habría problema de tener un encuentro en forma presencial, si a ustedes les parece bien. Teóricamente hasta ahora no se los puedo confirmar, porque quizás, que va a ser la última semana de presencialidad, seguro. Va a ser, nosotros el último Zoom estaba programado para el lunes 15 de noviembre. Lo más probable es que el mismo 15
en vez de hacerlo por Zoom, lo hacemos en forma presencial. Quizás no es el lunes, quizás es otro de los días, pero va a ser seguramente esa semana. En todo caso, con la debida anticipación, yo les voy a ir informando. Me están diciendo que de todas formas ese encuentro quede grabado de alguna forma para aquella gente que quizás no pueda venir en forma presencial, pero igual, ya les digo, va a ser una charla general, una clase de consulta, donde quizás se pueda hacer un repaso de todo lo que hemos visto, contestar preguntas, hablar sobre el examen final. Vayan pensando que el final es altamente probable que sea presencial. Vayan pensando eso, no se los puedo confirmar fehacientemente, pero seguramente. Pero nos dijo Tere que iba a ser por Zoom. Ya nos confirmó que va a ser por Zoom. Ah, sí, se los confirmó. El final nuestro. ¿Esta semana se los confirmó? No, creo que la semana pasada. No, la semana pasada les dijo eso. Sí, no sé, hace un par de días, sí. Pero bueno, no me acuerdo bueno. ya cuando tuvimos el último Zoom, porque aparentemente los protocolos no dan para que se junten. Nosotros somos como 200. Claro, ese es el problema. No dan los protocolos para juntarnos todos o sea, no dan la estructura del instituto, digamos. Si Tere les dijo eso, seguramente va a ser así. Hasta hace unos 10, 15 días se venía viendo la posibilidad. Por eso yo nunca, les dije, no se los confirmé, dije, vayan pensando que quizás sea presencial. O sea, se estaba tratando de lograr eso, de una presencialidad para el final, pero bueno. Tal vez las cosas cambien, pero bueno, hasta hace poco había dicho eso, no sé si capaz que cambió la semana pasada y no estamos al tanto, pero lo último que supimos era esto, que por la cantidad de las personas que somos no daba la estructura del instituto para que todos estemos en... Claro, esta información que yo les di de la probabilidad es de hace 2 jueves, cuando hubo una reunión de profes. O sea que si Tere les dijo eso después, obviamente quédense con lo que les dijo Tere. Igual yo todavía tengo esperanzas, pues hay que ver, estamos en octubre, hay que ver cómo estamos, pues el final va a ser en diciembre. Así que vamos a ver cómo se presenta diciembre, por ahí cambian los protocolos, como vos decís, y bueno, y si no será en forma virtual. Pero lo que sí les puedo decir que vamos a poder tener un encuentro presencial. Todavía no me animo a confirmar la fecha del 15 de noviembre, me faltan ajustar un par de cosas más, pero ni bien lo tenga confirmado, ya lo publico en la plataforma. De que el último encuentro, en vez de ser virtual, va a ser presencial, no va a ser obligatorio, y quizás para quien vive, porque hay gente que quizás vive en el interior y demás, seguramente vamos a ver si podemos grabarlo como para que quede, digamos, registrado en la plataforma y nadie se lo pierda, aunque no se va a enseñar nada nuevo. Va a ser un repaso, una forma de acercarnos, de conocernos un poco antes del final, de hablar de lo que fue la materia, dudas que pueden haber quedado, hablaremos del final, que ya para ese entonces entiendo que va a estar definido, la metodología y demás. Para eso va a ser más que nada el encuentro. Me parece que está bueno, porque, y más, si el final llega a ser virtual, mejor si tenemos un encuentro presencial antes, porque es una forma también de acercarnos, docentes y alumnos. Pero bueno, listo, eso es, ya una vez que tenga bien la fecha les confirmo. Lo que sí les puedo decir es que vamos a tener un encuentro presencial. Así que bueno, si no hay más preguntas, me despido hasta el próximo encuentro por Zoom, que sería el lunes 1 de noviembre. Bueno, perfecto, buenas noches. Profe, buena semana para todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.